Hola comunidad, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario están escuchando nuestro podcast número 8 de Ecología de la Conciencia, capítulo 8. Y hoy tenemos un invitadazo de honor para hablar de un tema que, bueno, es fundamental en la agricultura. Y justo es plantando conciencia, costos que cosechan resultados. Licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana. Más de 30 años de experiencia en los mercados financieros. Subdirector de Tesorería Internacional en Banca Serfín y posteriormente en Banco del Atlántico de 1990 a 1995. Director de Mercado de Dinero en BNP México, Banque Nationale de París, de 1995 a 1998. Asociado de GBM Grupo Bursátil Mexicano desde 2002, especializado en promoción de fondos de inversión. Actualmente colabora con Núcleo Comorria, con oficinas en Houston, Texas y en CDMX para asesorar patrimonios en dólares. También es colaborador desde 2023 en Scandia en la promoción de PPRS, Planes para el Retiro. Y bueno, pues damos la bienvenida hoy a nuestro grandioso invitado. Gracias, Gil, por estar hoy con nosotros. Y parte fundamental de este podcast va a ser, si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Bueno, con esta frase te damos la bienvenida, mi querido Gil. Buenos días. Buenos días, Fer. Muchas gracias por la invitación a tu podcast, al podcast que me estás invitando. Es un honor y un gusto siempre poder platicar contigo. Ya sabes que la amistad ahí está y bueno, esa colaboración siempre estará. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gil. Pues bueno, el día de hoy podemos aprovechar que tenemos con nosotros un invitadazo, el cual nos va a poner un panorama en el tema de inversiones en la agricultura y el panorama que se está viviendo. Y bueno, invertir en proyectos agrícolas puede ser una gran oportunidad para diversificar tus inversiones y aprovechar la creciente demanda de productos agrícolas. Sin embargo, también puede ser una tarea abrumadora elegir una opción segura y rentable, especialmente cuando buscas un modelo que se ajuste pues a tus necesidades, ¿no? A veces quieres empezar desde poco e ir creciendo hasta una gran agrícola. Yo creo que todo mundo en el campo sueña con empezar de a poco y luego crecer y ser una gran agrícola que exporta a diferentes países. Imagina que eres un agricultor en México con décadas de experiencia, cultivando parte de esa experiencia, te habrá enseñado de primera mano cuán volátil puede ser el mercado agrícola y cuán desafiante, ¿no, mi querido Gil? Puede ser para los inversores algo, es como navegar todo un barco, ¿no? Que no sabes con lo que te vas a encontrar en el andar, en el zarpar de este barco. Es por esto que como inversionista en un sector probablemente ajeno a tu experiencia, también necesitas un socio en el que puedas confiar y que te brinde una opción segura, formas de invertir en proyectos de agricultura. México ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión agrícola, incluidas las berries, el aguacate, el agave. Estos cultivos son populares en los mercados internacionales y tienen una gran demanda, lo que proporciona una oportunidad interesante para inversores como las personas que quieren involucrarse en la parte del campo, ¿no? Otro modelo que puedes considerar es asociarte con una empresa que tenga un gran know-how o conocimiento necesario para el sector agrícola. De este modo te conviertes en copropietario de los activos y de los beneficios de las ganancias generadas. Este modelo puede proporcionar un mayor nivel de diversificación del riesgo y reducir significativamente la curva de aprendizaje de este negocio, que es titánica muchas veces cuando quieres empezar siendo independiente. Y bueno, parte en el campo, y algo que por lo cual hicimos este podcast y estamos haciendo este podcast es porque en Supra siempre queremos llevarles esta nueva conciencia, esta conciencia sobre lo que es invertir en el campo y no solamente creer que ya puse mi tierrita y listo, ¿no? Es un agroempresario. En Supra les ayudamos a formarse como agroempresarios con una nueva conciencia, una nueva mentalidad y bueno, dignificando la labor del campo. No podemos dejar de lado todos los riesgos que existen al invertir
en el campo, al ser un agroempresario en el campo. Y bueno, voy a mencionar algunos, Gil, pero obviamente tú vas a tomar más a fondo este tema. Los riesgos biológicos como plagas, enfermedades, riesgos climáticos como sequías, granizadas, inundaciones y temperaturas extremas, fluctuaciones de precios que pueden afectar la rentabilidad, curva de aprendizaje para los inversores que son nuevos en todo lo que es la industria de la agricultura, y más hoy en día, Gil, que justo estamos atravesando un cambio de conciencia de solo lo convencional hacia lo integral y lo biorracional, lo 100% orgánico. Y bueno, los desafíos logísticos, geográficos, como el transporte, el acceso terrestre, uno de los riesgos... ¿Mande? Los vas a asustar a todos, ya, párale. Uno de los riesgos más importantes de la agricultura es la volatilidad de los precios, ¿no? Y en algunos modelos solo adquieres las plantas y tu retorno depende únicamente de la producción esperada. Y bueno, en base a esto, tomando estos riesgos como consideraciones para un negocio, pues como todo riesgo, se puede mitigar cuando tomamos buenas decisiones. Y yo creo aquí que el título de hoy de nuestro podcast número 8 es importantísimo, Gil. Y no se nos asuste la audiencia. Saben que son los riesgos normales, pero para eso tenemos ahora de invitado a Gil, que justo él nos va a hablar de cómo mitigar todos esos riesgos. Y vamos a pasar a las preguntas, Gil, que pues la verdad es que creo que son preguntas que a todo mundo en el campo le atañe. ¿Y cuáles son los principales desafíos económicos que enfrenta México en el sector agrícola en la actualidad? Bueno, pienso yo que muchas gracias. Gracias por tantos honores. Fíjate que, primero que nada, creo que el primer riesgo que no tiene nada que ver con la cuestión financiera es el tema climático que está viviendo el país y el mundo, ¿no? O sea, antes que cualquier tema financiero, estamos viviendo grandes retos con extremos climas, tanto de calor, de falta de agua. En otros lugares al revés, completamente, o sea, calor, mucho frío, heladas, granizadas, etcétera, etcétera, de forma muy intensa. Entonces, eso para los cultivos siempre es un riesgo mayor que te puede dañar la productividad o incluso las cosechas completas, ¿no? Más allá de que tengas una excelente estructura financiera, y eso ya de entrada es un riesgo importante. Cosa que se puede mitigar con Supra, justamente, muchísimo, ¿no? No es que sea invencible, pero se puede mitigar. Vamos a entrar en esa parte. Ya hablando de la parte de los desafíos económicos propios, yo veo que hay un problema importante de incremento en costos en los insumos. En general, por más que nuestro gobierno diga que todo está precioso, esto no tiene que ver con el gobierno. Los mercados son infalibles, los mercados no mienten y simplemente hay un incremento en costos y no necesariamente un incremento en precios de venta. Por ejemplo, todos aquellos que exportan su producto han tenido un problema en muchos casos de disminución de precio, más además reciben menos pesos por los dólares que venden, ¿no? Porque los productos están tasados en dólares y entonces pues eso genera menos ingresos y en ese sentido ya tienes un gran reto. ¿Por qué? Pues porque tienes mayor costos, mayor precio de costo, menor precio de venta, tu margen se empieza a hacer más chico y pues tu desafío ahí es tu productividad. Tu productividad, cómo te haces más eficiente para ser más productivo y tener más ganancias. La otra cuestión que es muy mencionada y que los agricultores mencionan muchísimo hasta el cansancio y sí tiene mucho que ver con el gobierno es la falta de apoyos al campo. Pienso yo que esta administración particularmente, y este chat no es político, pero es una realidad, cerró la financiera rural y cerró la llave a muchísimos apoyos al campo. Pues no se habla mucho, pero nosotros que sí estamos en más contacto con los productores, pues es un tema. Y más allá de si está bien o está mal, pues es lo que hay. Y antes ellos tenían acceso a estos apoyos, hoy en día no tienen acceso. Y eso hace que su escenario sea un poquito más, como dirían los gringos, los americanos, más challenging, ¿no? Con más desafío, ¿no? Sí. Entonces, yo te diría que esos serían los principales desafíos para los agricultores hoy en día. Ok, sí, totalmente. Justo el primer punto lo puedo retomar,
cuando hablas de la parte del cambio climático y de todo el estrés a lo que un cultivo se enfrenta y tiene que enfrentarse. Y bueno, todos en la agricultura sabemos que un cultivo estresado, tu producción se debilita porque justamente se va a salir toda su energía de la planta, del cultivo, va a sacar ese estrés el cual está siendo sometido. Y bueno, por ahí tenemos evidencias muy buenas. Quien quiera revisarlas en nuestro YouTube, los invito a que sigan nuestras redes sociales para que puedan ver todas estas propiedades de Supra, en donde Supra, como bien lo dijo un gran agricultor, cliente de Supra, este producto donde se expresa más es en los estreses y ayuda a mitigar mucho este riesgo de lo que estamos hablando. ¿Qué papel juegan los costos de producción en la toma de decisiones económicas de los agricultores? Mira, yo creo que este es un gran problema desde mi punto muy personal de vista, porque es lo que más se fijan los agricultores. Y yo lo diría, es lo que más lloran. Y me choca mucho que siempre dicen que todo está muy caro. Es así como que el grito general. Es la frase no es favorita. Crítica, sí. No es crítica, es lo que uno escucha, pero yo los invitaría a que hicieran un cambio de chip justamente, y más que ver el tema como un tema de gasto, lo vean como un tema de inversión. ¿Sí? Que esa parte de lo que ellos llaman costo, gasto, que lo vean como un tema de inversión y que sean muy inteligentes a la hora de hacer sus inversiones en sus insumos, ¿no? Que se fijen y se preocupen o se ocupen en gastar o en invertir en insumos de calidad. Y ahí tenemos una situación muy importante porque venimos luchando con las viejas prácticas de la agricultura. Y con lo que yo hice una nota ahorita antes del podcast, lo que yo llamaría el establishment de la agricultura. Así como se habla del establishment de la política, hay un establishment en la agricultura que es todo ese tema de los grandes laboratorios de agroquímicos, por un lado, y también las grandes costumbres de los agricultores, por otro lado. ¿Cuáles son esas costumbres? Las costumbres de dame crédito, ven y tírame el producto aquí, ya veré yo después. Y no es crítica, es simplemente lo que yo es lo que pasa en el campo. Lo veo como externo, como soy externo, como que lo puedo ver, porque ahora sí que es como veo los toros desde la barrera un poco, ¿no? Así es. Y entonces hay muchas, yo diría, costumbres o no les quiero llamar vicios, pero simplemente son formas de cómo han venido trabajando durante muchos años. Y entonces ese tipo de cosas esas inercias cuesta un poco romperlas por parte del agricultor, en el sentido de, siento yo que es un tema de que todo está muy difícil, todo me cuesta mucho, corro todos los riesgos, al final gano el dinero, entonces, pues bueno, ven y dame, ven y ofréceme, ven y fíame, ven y, por un lado eso, y por otro lado, la gran competencia y manipulación de los laboratorios, que como hay tanto dinero en el campo porque hay mucho volumen, pues hacen todo con tal de que se metan sus productos, sin importarles si en el Inter quiebran a los intermediarios, porque eso luego lo hemos visto. El año pasado fue una quebradera de gente por todos lados, que no es otra cosa más que el cómo han llevado el ciclo del negocio, ¿no? Y no es una crítica, es una realidad. Así Entonces, esto lo comento porque creo que es muy importante que como que puedas hacer una pausa en esa cuestión de qué es lo más importante con respecto a costos, y poder tener una buena planeación de cómo vas a invertir y fijándote mucho en la productividad. Yo sé que si yo invierto bien, como cuando tú comes, si yo como una carne de calidad, mi cuerpo se va a nutrir bien. O bueno, si como un alimento de calidad voy a estar bien nutrido, si como comida chatarra no voy a estar bien nutrido. Pues eso es general para todos los insumos del campo, para todos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te comentaría con respecto a la parte de los costos. O sea, sí es modal para los agricultores, mas sin embargo pienso yo que sería muy padre que pudieran empezar a cambiar ese chip, porque ya lo empiezan a ver, Ya lo empiezan a ver, y el comentario que yo he visto con ellos es, y están un poco desesperados,
porque siguen en esa inercia de antes, ¿no? O sea, se rehúsan mucho a poder ver hacia otro lado porque traen su inercia, pero lo que dicen es, hoy yo gasto más y produzco menos que hace 30 años. Entonces, Eso es una constante es como justo para que pudieras en el decir, campo. es como para que pudieras decir, bueno, hago una pausa y ver qué está pasando, ¿no? Y es que está pasando empezando por mí, que luego es la parte que luego a los seres humanos nos cuesta trabajo, ¿no? Como a ver, ¿qué onda conmigo para empezar? Y luego ya hacia adelante, pues poder hacer un análisis general. Así es, Gil. Gracias para esta parte. Yo le agregaría entonces en el tema de las decisiones económicas y toda la producción y los riesgos de los que hablábamos al principio, yo le sumaría que el riesgo principal es querer resultados diferentes haciendo las mismas cosas de antes. Ese es Locura. un riesgo. Yo creo que esa es la definición de locura, pero yo creo que ese es el riesgo principal, ¿no? Independientemente de todo lo que estamos hablando. Y otro de los riesgos principales, y perdón por la palabra que voy a usar, es sin ofender, sin embargo es una realidad, es la ignorancia. Cuando estamos pasando por un proceso de cambio, cuando estamos pasando por un proceso donde ya nos quitaron el suministro económico, tú lo mencionaste, el actual gobierno, el reducir el aporte al campo, creo que lo peor que podemos hacer como humanidad es quedarnos sentados o salirnos solamente a manifestar en contra de esa persona que nos quitó el suministro, en lugar de ir a ver qué cosas nuevas ofrece el mercado, qué cosas nuevas hay y cómo puedo cómo puedo innovar en mi negocio. Ningún negocio dura, trasciende y evoluciona si no hay cambios. Y estos cambios que está demandando la agricultura actualmente es sí migrar a insumos orgánicos, a insumos biológicos que regeneren el suelo. Y aquí es donde pues sí entra un papel importante el paquete biotecnológico de Supra, Gil. Y bueno, la tercera pregunta, Gil, ¿qué medidas se están tomando para fomentar la innovación y la tecnología en el sector agrícola mexicano y cómo impactan en la economía? Pues mira, voy a volver a hablar un poquito de lo que hablé en el punto pasado, pero va en relación a lo siguiente. Sí está habiendo esfuerzos de parte de los científicos, tanto en México como en el mundo, para enfocarse incluso en estos nuevos productos orgánicos, en esta agricultura regenerativa. Sí hay esfuerzos, pero hay una guerra contra el establishment que estaba yo comentando, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pues hay muchos intereses que quieren bloquear. Sin embargo, están estos nuevos productos, estos productos que tienen muchos años de estudio, muchos de ellos, ¿sabes? Entonces, sí hay estas nuevas medidas y están a nuestro alcance. Ahí también es cuestión de que el agricultor se quiera dar cuenta que están, por un lado, y por otro lado también que sepa escoger, porque lo que he visto yo también es que hay muchos productos muy complementarios, similares, iguales, etcétera, ¿no? Unos hacen unas cosas, otros otras, otros hacen las mismas y nada más se diferencian por pocas cosas. Pero lo que yo aquí diría es, ¿qué producto me va a generar a mí una salud en mi cultivo y una mayor productividad? Eso es lo que yo vería, ¿no? Es como, todo lo demás es, oye, pues está muy bonita la planta, enraizó mejor, pero pues, sí. Pero ¿y mi productividad qué? Exacto, si nada más queda ahí, ok, entonces yo estar muy consciente de qué es lo que hace cada producto para saber cuánto le voy a invertir, si es que le debo de invertir, y como que hacer un análisis muy consciente de los diferentes productos que hay. Aquí nos encontramos con otra cuestión, que puedo profundizar un poquito. Claro. El sistema está tan maleado, en el buen sentido, que los agricultores, que yo conozco a varios dueños de tierras, de los grandes agricultores, para empezar, ellos ya no te hacen caso cuando tú llegas con un producto nuevo. O sea, y están cansados de recibir tantos nuevos productos mágicos que muchos de ellos han provenido de los famosos laboratorios de productos de agroquímicos. Y entonces como que ya no pelan mucho.
Otro problema es que también muchos de estos agricultores grandes que pues que hacen tanto énfasis en los costos, muchos de ellos tienen mucho dinero ya. Entonces, a veces no voltean a ver sus cultivos, sino que los dejan en manos de otras personas. Y no es crítica, es como que simplemente como va funcionando el sistema. Es lo que pasa. Ajá. De la industria, ¿no? Entonces, eso de repente, pues voltean a ver los productos o las opciones ya cuando el agua empieza a llegar un poco al cuello, ¿sabes? Entonces yo también haría una invitación a que los agricultores que son grandes empresarios en México, muy grandes empresarios y muy importantes, de repente como decimos en inglés, back to basics, que regresen un poquito a voltear a ver el negocio, a meterse un poquito más como lo hicieron al principio, porque siento que se ha descuidado mucho eso, ¿sabes? Entonces creo que es importante, y a lo que iba con esto es, cuando uno llega con un producto, en el caso de Supra yo lo he visto mucho, ¿qué son Supra? Son micorrizas. Yo conozco muy bien las micorrizas, yo las domino. Y entonces no se dan oportunidad de escuchar todo lo que tienen esta nueva formulación, por ejemplo, de Supra, ¿no? De las micorrizas que tiene tantas cepas, y que yo hoy en día, porque me he ido metiendo, sé que pues la competencia de Supra, de micorrizas, la que más tiene en el mercado, si bien nos va, tiene 4 cepas, ¿no? Y Supra tiene más de 20. Entonces, ya de entrada. Entonces, un poquito que se puedan dar esa oportunidad a poder voltear a ver qué hay. Y es como cuando uno está tan agobiado luego por cosas, no pone uno pausa para poder ver las cosas, ¿sabes? Y sigues en esa inercia de ese rush de, cómo está difícil, en lugar de como poner una pausa y decir, a ver, ¿qué está pasando? Es decir, no está difícil, tengo que cambiar mi manera, ¿no? Entonces, es un poquito que debe hacer una pausa ahí porque efectivamente sí hay cosas nuevas, pero también se tienen que dar la oportunidad de verlas, aunque ya estén cansados de haber recibido muchos productos mágicos en la vida. Yo entiendo esa parte, pero es como cuando uno no quiere hacer caso, la vida se encarga, hablo en general de como persona, la vida se encarga de ir poniéndote diferentes señales y muestras, ¿no? Como que hasta que pues quieres voltear a ver, ¿no? Entonces, hay desde el que se hace caso y el que no hace caso, unos más rápido, otros al final, otros nunca, ¿no? Y entonces es, pues, ¿dónde quiero? Como el chiste, y ya no me alargo, como el chiste de la señora que se ahoga, que se está ahogando y llega el de la lancha y dice, no, Dios me va a salvar, y luego llega la ballena y no, Dios me va a salvar, y luego llega el tronco y no, Dios me va a salvar, hasta que pues se ahogó y ¿qué pasó? Pues te mandé 1, 2, 3 cosas, no agarraste ninguna, pues te hundiste, ¿no? Entonces tú decides si quieres agarrar la primera, la segunda, la tercera o ninguna. Muy buena analogía, Gil, justo lo que se está viviendo actualmente en el campo, ¿no? El planeta nos está mandando calores extremos, nos está mandando inundaciones, heladas, granizadas, nos está mandando todo lo que puede al campo para decir, hey, como me estás tratando no es, lo que me estás poniendo me enferma, lo que me estás poniendo me está dejando infértil, enferma, con plagas, tienes que cambiar. Y entonces justo aquí es donde viene esta apertura de conciencia, ganas de hacer las cosas diferentes. Lo peor que puede pasar cuando pones insumos de alto valor es que te vaya bien, ¿no? O que te vaya igual que siempre, pero peor no te va a ir. Entonces, justo algo dijiste, y aquí quiero profundizar en la parte 3 de esta pregunta, en donde tú dices que hay muchas personas que venden insumos por vender sin importar afectar a un tercero. Y esa es una parte lamentable en el campo, falta de ética, falta de tantas cosas, ¿no? Que a veces se ponen productos, y es que, por ejemplo, los convencionales no es que sean tan malos, no son malos, lo que lo hace malo es el exceso de dosificaciones a diestra y siniestra, el querer poner, y yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, el querer poner fungicidas de remediación antes de saber si lo voy a ocupar. Por Dios, o sea, es como las plantas son como el humano, nadie nos tomamos un antibiótico para ver si me voy a enfermar. Igual, si tratamos una planta así, lo único que estamos acabando justamente es todas sus defensas naturales, y es lo que hacemos con el suelo. Entonces, básicamente tienes total razón, Gil. Falta mucha ética a veces en muchas empresas
que salen de la nada, venden productos, y por ahí empresas que hasta tienen alguna certificación de aquí que se puede decir como la COFEPRIS, ¿no? Y que ni siquiera tienen la realidad de la calidad y la garantía, pero ya tienen la COFEPRIS y ya con eso se ponen a vender. Es lamentable esa parte, y son justo a las cosas que un productor en el campo pues tiene el riesgo. Pero aquí el estar informado, el estar en el día a día con los productos novedosos, y entonces ahí es donde yo digo y invito al productor, si en todas las charlas de agricultura y en toda la parte del suelo por ética se tiene que tener micorrizas, pues lo primero que tienes que hacer es buscar en el mercado la micorriza que tenga la mejor concentración de cepas, que justo te ayude a ahorrar en otros productos. Lo mencionabas, tenemos que conocer bien los productos que aplicamos. Luego pasa mucho, y me pasa seguido, que la gente utiliza micorrizas, pero siguen utilizando enraizadores. Y ahí es en donde dices, no, o sea, y no es entrar en un tema de tirar a otras empresas, porque no va por ahí el tema, simplemente va desde el conocimiento. Aprende que si ya estás poniendo micorrizas, te vas a ahorrar en enraizadores, ¿no? Y así como eso, cuando conoces bien los insumos que pones a tus cultivos, te puedes ahorrar una gran cantidad de costos de inversión en temas de insumos, ¿no? Y eso es un tema que sí hay que ponerlo en la mesa, porque el agricultor tiene que estar bien informado qué le cubre cada producto. ¿Sabes qué veo yo? Que, bueno, un símil que haría es, el negocio agrícola es como un restaurante. Si tú eres el dueño de ese restaurante y te metes, va a funcionar. No va a haber malas prácticas, o si hay malas prácticas te vas a dar cuenta. Si tú empiezas a crecer en tu número de restaurantes y empiezas, vamos a decirlo así, a delegar, pues eventualmente tienes que, o sea, es muy fácil que empiezas a dejar un poquito la cuestión operativa y te metes en otras cosas, como bueno, ¿no? Y entonces, pues se puede prestar luego a malas prácticas, y no es que yo diga que eso es en todos lados, pero pasa. Y entonces tú te dejas de meter en esa parte operativa y pasa justamente lo que dices. O sea, ¿por qué meten en enraizadores y ya la micorriza te hacía la función? Pues porque no es el dueño el que está viendo eso, ¿no? Si fuera el dueño no lo estarían haciendo, ¿sabes? Así es. Y yo he visto claramente cómo funcionan de distinto los campos, aunque sean muy grandes, cuando están los dueños bien metidos y cuando no. Esa es la realidad. Sí. Entonces, esto me vino el ejemplo porque estuve el sábado con una amiga en su restaurante, que es una taquería, y ella me decía que no se había metido, y ya tiene 5 meses, me parece que se empezó a meter, y ella me decía que al principio, bueno, nada más puso el establecimiento, ¿no? Con el marido, y lo puso en manos de otras personas, y cuando se empezó a meter se dio cuenta de la gran cantidad de cosas que no estaban funcionando adecuadamente. Entonces, yo sí invito mucho a los dueños a los agricultores a que eventualmente tal vez puedan poner procesos internos, como auditorías internas, para ir validando los procesos de cómo está funcionando su negocio, porque yo puedo entender que luego puede haber agricultores con grandes extensiones de tierra y varios campos agrícolas. Entonces, pues, tampoco te puedes repartir. Pero siempre hay un cómo sí poder ir, vamos a decir, generando esos procesos de calidad, en donde al final de cuentas puedas tú darte la oportunidad de recibir estos productos nuevos que sí te van a beneficiar, y también puedes confiar en las personas. Simplemente es como poder poner esos procesos de forma tal que evitemos al máximo esas posibles malas prácticas que sí las vemos mucho en el campo, es una realidad por todo este tiempo de descuido, ¿sí? Así es, Gil, totalmente. Gracias por esa aportación. La verdad es de que sí es importante. Y luego, ¿sabes qué? No es que la gente lo quiera hacer con alevosía y ventaja. Con dolo, ¿no? O sea, no es eso. Simplemente a veces es porque ellos obviamente se les exige una productividad. Y cuando al mismo personal de nuestra agrícola no estamos cercanos a ellos para capacitarlos, para decirles las novedades, las bondades, pues ellos van a hacer
lo que crean que es conveniente para darle la productividad que el dueño les está exigiendo. Entonces aquí yo invito a los dueños sí a como dices, parte de involucrarse es estar viendo qué tan capacitado está su personal para desempeñar las diferentes funciones y dar los resultados que de alguna manera la demanda en la agricultura requiere para generar buenos costos. Y rápido, porque me vino a la mente, y a veces, ahorita tú dijiste, a veces los empleados, los que están ahí, claro que quieren mejorar porque ellos saben que depende de ellos la productividad. Y entonces su tú luego trabajo llegas, depende de la productividad. y luego llegas con un producto y ven la productividad y dicen, wow, y luego el dueño dice, no, está muy caro. Entonces, por eso te digo que es una cuestión integral, tanto del dueño como de los de abajo, tanto como los productores de insumos. O sea, es un juego de todos, ¿no? Es un ganar-ganar para todos. Es entender que, mira, algo que yo creo que no siempre se palpa en el campo, al menos cuando voy, es esa integración de unidad en donde dices, a ver, si soy uno con el suelo y el suelo es el que me da la parte productiva, no necesito hacer infértil al suelo y migrar a maceta. Es cómo puedo seguir haciendo que el suelo sea productivo, que sea fértil, ¿no? Porque luego buscan otras soluciones que les salen más caras, como es irse a maceta, buscar los sustratos disque adecuados y todo esto, en lugar de voltear a ver el suelo y cómo lo puedo regenerar y cómo puedo hacer que ese suelo, que es el que me da la productividad, no se me muera, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues es todo lo demás de lo que ya hablamos. Y es un tema interesante de donde dices, a ver, si el suelo te está dando, es tu materia prima, es tu base, ¿no? Y justo es importante tomar esa conciencia. ¿Cuáles son las tendencias actuales en cuanto a la comercialización de productos agrícolas en México y cómo impactan en la economía del país? Mira, Fer, no soy alguien tan experto en ese tema. Lo que sí te pudiera decir desde mi punto de vista es que sí estamos en manos de grandes comercializadores, o sea, esas manos intermedias, que desgraciadamente son las que luego manejan los mercados agrícolas. Y digo desgraciadamente porque en muchos casos son los que se llevan luego el mayor margen, tanto en México como en el extranjero. O sea, tanto si tu mercado es un mercado interno, como si es un mercado de exportación. Entonces, lo que yo te diría ahí es que sí es un tema que está en manos de esos grandes comercializadores, pero también creo yo que en el sector agrícola se pueden ir generando también como alianzas o como se pueden ir desarrollándose nuevos canales de comercialización, ¿no? O sea, es como, yo diría un poquito lo mismo. A ver, estoy en manos de los grandes comercializadores que ni agricultores son. Muchos de ellos no son agricultores, ¿eh? Muchos sí. O sea, muchos agricultores han formado sus propias comercializadoras para colocar sus productos y los de otras personas. Entonces, yo pienso que si tú empiezas a promover esa parte de los comercializadores que son agricultores, está más padre porque el agricultor tiene conciencia de lo que cuesta, ¿sabes? O sea, él sabe lo que implica ser agricultor y entonces esa energía, por decirlo de alguna manera, es como más empática con los demás agricultores. Entonces, eso genera que yo le pueda brindar la mano a mi amigo agricultor, a mi colega que es más chico que yo, y yo ayudarlo a colocar sus productos y a buscar el beneficio, vamos a decirlo así, de la industria. Y es un poquito lo que yo pensaría, como que haría una pausa y diría, ¿qué podemos hacer como gremios de agricultores para poder tener una mejor cuestión de comercialización? Más que quedarme nada más estático en la cuestión de, pues ya existen estos grandes comercializadores, son los que están moviendo el mercado, y entonces eso luego te lleva a reaccionar. Reaccionar es reaccionar, es como ya cuando tengo el agua hasta acá. Yo creo que hay que accionar y generar nuevas fórmulas para poder hacer una industria fuerte y que no estés en manos de otra industria. Yo no digo que quites a los intermediarios, pero sí generar un contrapeso para que el negocio se haga más equitativo. Así es, justo el tema de los intermediarios a veces se vuelve sano cuando están pues
con todas sus regulaciones bien plantados, ¿no? Que buscan el beneficio social. Hay grandes comercializadoras en el tema de las berries, que yo creo que es una industria para mí de mucho ejemplo en el sentido de cómo están estructurados, organizados, y eso pues les ayuda a amortiguar todos estos riesgos. Sin embargo, hay otros cultivos de los cuales no hay una regulación, no hay un acompañamiento, ahora sí que entran los intermediarios, pero los que ya no son con un buen nombre, hasta les llaman coyotes por ahí, ¿no? Y esos son los que realmente pues terminan prostituyendo la labor del agroempresario, ¿no? Porque obviamente se quieren llevar la gran ganancia y darles nada, o a veces hasta terminan perjudicando de más las cosechas de los agricultores porque en el caso de los agaveros no las giman a tiempo, no las cosechan en su tiempo para poder ser vendidas de forma correcta, ¿no? Entonces, hay intermediarios bastante benéficos y yo los invito a que busquen cuáles son los intermediarios que sí dan valor, ¿no? Que dan valor, por ahí, pues son muy conocidos, y también cuidarse de los que pues solamente andan ahí aprovechándose del agroempresario, queriendo sacar toda la ventaja. ¿Cuáles son las principales inversiones que deben realizar los agricultores para aumentar la rentabilidad de sus costos, es decir, gastos fijos y entre otros, Gil? Pues mira, regresamos a la parte de la calidad de los insumos, ¿no, Fer? Yo pienso que, primero que nada, yo haría una invitación a que pusieran una pausa y que revisaran muy bien su estructura de costos-gastos, ¿no? Como, ¿qué sucede? Cuando tú ya traes tal vez un ciclo, vamos a suponer que traes un ciclo muy negativo en cuanto a que ya tal vez traes deuda, has tenido pérdidas en cosechas anteriores, años anteriores, déficits, y eso te genera mucho nublado, por decirlo así, no te permite ver con claridad. Entonces, yo primero los invitaría como que hagan un ejercicio de poner todo en cero y como si yo estuviera empezando ahorita, ¿qué requeriría hacer? Y algo que yo he visto mucho es que los agricultores le dan mucha prioridad a lo que ellos saben que necesitan, que las plantas necesitan. Por ejemplo, yo no he visto a ningún agricultor escatimar en tema de fertilizante, ¿no? O sea, si tienen que comprar fertilizante, van a comprarlo. Como esté, el que mejor se los dé, donde lo consigan, al precio que esté, ¿no? O sea, entonces creo yo que sería muy bueno, dependiendo del cultivo, todos los cultivos son distintos, pues hacer una muy buena clasificación de los insumos que requieren. También, no todos los agricultores lo hacen, pero sería bueno que pudieran también comenzar a tener algún estudio de productividad, en el sentido de llevar un historial. Que luego eso no todo el mundo lo hace. Tú y yo hemos visto algún amigo que tenemos allá en común que ese sí nos impactaba cómo tenía como 20 años de historial, ¿no? De todo su tema en la nuez, ¿no? Y eso es padrísimo, Gil, porque se da una claridad de cómo está creciendo su negocio, de qué le funciona, qué no le funciona, y puede ser medible los resultados de cada producto. Porque luego los agricultores justamente lo que dicen es, oye, es que tú dame estudios de qué hace tu producto, dame el número. Para empezar, eso no funciona porque hasta que no lo prueben, lo van a constatar, eso ya lo hemos visto. Sí. Pero justamente, si ellos tienen un historial, van a ver qué tanto les benefició esa inversión. Si no tienen un historial, si no tienen esa medición hecha, pues difícilmente, y si aparte están en manos de sus empleados, no lo digo en mal plan, sino si hay malas prácticas, pues va a ser más complejo, ¿sabes? Entonces creo yo que sería muy bueno que pudieran hacer eso y definitivamente yo me enfocaría a esa parte de la calidad en cuanto a lo que te va a permitir que la planta se nutra mejor, ¿no? En el caso de la micorriza, hablando de Supra, es un insumo que permite que la planta no nomás esté más saludable, sino que absorba mucho mejor todos los nutrientes que requiere la planta para generar más productividad, que el cultivo sea mucho más exitoso, con mayor volumen de producción, calidad en fruto, todo eso lo ven cuando experimentan. Y además protege a la planta, o sea, tiene como que muchas cosas, porque aparte la protege como un biofertilizante contra gusanos, contra fitopatógenos.
contra la cuestión climática, que hemos tanto hablado de eso, de grandes extremos de calor, grandes heladas, etcétera. Entonces, eso es lo que yo creo que tienen que fijarse mucho en la parte de calidad. Yo sé que hay otro tipo de insumos que se requieren, por ejemplo, todo aquello que lleva las estructuras para la vid, por ejemplo, ¿no? Ya ves que llevan ahí ciertas estructuras metálicas, etcétera. Bueno, ahí sí, yo creo que ahí sí le pueden centavear un poco más, en el sentido de que pues el fierro va a ser el mismo fierro prácticamente de uno que de otro. A lo mejor ahí sí, bueno, ¿quién te lo hace mejor? Ese tipo de cosas creo que es más medible. O las mallas que requieren para, luego en algunos perennes, para protegerlos de las granizadas, etcétera. Creo que eso es más fácil, es como muy similar, pero en todo lo que tiene que ver con lo que te va a nutrir y a proteger la planta, hacerte una planta más fuerte, creo que ahí es donde hay que echarle más ojo, ¿no? Y comparar muy bien el mercado que te está ofreciendo. Así es, justo dijiste algo y voy a tomar un poquito también esta parte. En la parte del uso de las micorrizas que eficientizan todo lo que ya le ponemos, ¿no? Es decir, ok, si antes invertía, no sé, tanto en fertilizante, pues utilizando las micorrizas, pues voy a asimilar más todo lo que ya tiene el suelo, más lo que le estoy aportando. Y si algo que a veces pasa, el agricultor, por ejemplo, tiene que entender cómo funciona el suelo. Esto es indispensable. Si no conoce cómo funciona tu organismo, ¿qué vas a saber? Que te vas a comer tuercas, porque lo mismo da comer tuercas que comerte vitaminas, ¿no? O tomarte vitaminas. Entonces, justo es la parte que tiene que conocer el suelo del agricultor, y con esto voy a la parte del paquete biotecnológico. El paquete biotecnológico, por ejemplo, de SupraGir está conformado de todos los productos que se requieren para que la micorriza tenga un mejor aprovechamiento de sí. Es decir, a veces se aplican microorganismos, pero nos olvidamos que los mismos microorganismos son seres vivos que requieren también sus propios carbohidratos, sus propias fuentes de activación para poder estar más tiempo en el suelo. Existen algunas micorrizas que te las venden en estado líquido. Ojo, esas no son 100% biológicas, y entonces ya no estamos hablando de un producto 100% orgánico, ¿no? Para hacer una micorriza líquida, pues requiere adiciones químicas, porque un microorganismo no sobrevive en lo líquido si no hay una raíz, si no hay un cultivo donde hospedarse y hacer su trabajo. Entonces es importantísimo e indispensable conocer que no solamente tenemos que nutrir a la planta, ¿no? Sino estimular el suelo para que éste aproveche toda la nutrición que le ponemos, porque de nada nos sirve comernos una pizza entera si al rato nos va a volver a dar hambre. El suelo es igual, ¿no? O sea, el suelo no puede asimilar toda esa nutrición que a veces le ponemos, y la base de que lo absorba es la raíz. Entonces, pues regresemos a verla el suelo, la raíz. Sigo haciendo mucho hincapié en esto porque es la base de esta nueva agricultura, es la base de esta conciencia que se está generando actualmente. Y parte importante es prevenir, no estar remediando esas plagas que ya no salieron. Esas plagas salen de ahí por algo, y es en base a muchas toxicidades que ya existen en el ambiente. Entonces tenemos que cambiar esos ciclos negativos y esos ciclos, pues, ¿qué se pueden decir? Tan viciosos, que ya hemos generado una agricultura pues bastante compleja, ¿no? Lejos de hacernos la vida fácil, nos la estamos a veces complicando más. Y vamos a seguir a la siguiente. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los pequeños agricultores en términos de economía y cómo pueden superarlos? Tal vez es un poquito más de lo que hemos hablado, pero a lo mejor un poquito más aterrizado. Gil, ¿nos puedes ayudar? Mira, yo lo que me pongo a pensar ahí es que sé que hay pequeños productores en el campo en México, muchísimos, que son incluso de temporal, etcétera. Yo creo que ahí sí es importante como ir haciendo gremio y tal vez generar esas cooperativas, ¿no? O sea, pienso yo que tú como individual, como un pequeño productor, llevas mucha desventaja en muchas cuestiones. Y creo yo que esa parte también de ir generando conciencia. Ahora, los pequeños productores tienen que hacer su parte, ¿no? O sea, tienen que buscar ir uniéndose, ir generando esas cooperativas, por decirles un nombre, cooperativas en esas regiones donde estén, para que entre varios puedan ellos representarse y poder vender sus productos de mejor manera. Yo tengo un buen amigo que recuerdo que él está en Michoacán,
Él exporta muchísimo, es un gran productor de aceite de aguacate y lo exporta a Estados Unidos y otros cultivos. Pero él no es que sea el dueño de toda esa tierra. Entonces él tiene a muchos productores que les compra el producto y esos productores ya, digamos, tienen su cosecha cautiva en el sentido de que su venta va a ser cautiva a esta persona o a esta empresa y obviamente me quiero suponer que tiene que haber buenos arreglos en los precios, ¿no? O sea, porque por algo le siguen vendiendo. Pues se me hace una excelente fórmula, ¿no? Es como, Sí. ¿cómo nos ayudamos todos, no? Yo creo que es interesante como es como caer en el tema de la unión hace la fuerza, parece muy trillada la frase, pero es la realidad, o sea, a veces un grupo pequeño de productores dicen, pues es que yo no puedo exportar y lo tengo que terminar vendiendo aquí al precio que sea y entonces es buscar los sectores, los grupos, las personas que tengan a lo mejor ya la experiencia, el potencial y que de alguna manera, si tienes 2, 3, 5 hectáreas, 10, puedas sumarte a ese grupo de productores que te ayuden como a comprar esa cosecha y poderla hacer más rentable a volumen, ¿no? Y nada más para puntualizar y ya no extendernos más en este punto es, todo en la vida es un proceso. Entonces lo que pasa es que, quiero ya mañana que quede. A ver, te tienes que empezar a mover, empezar a generar esas alianzas y a lo mejor te va a llevar algunos años, pero lo vas a lograr. Y entonces después de 3, 4, 5 años, los que sean, vas a decir, qué bueno que lo hice hace entonces porque hoy en día ya tengo esta fuerza. A veces la persona está, quiere que todo, el ser humano quiere que todo sea rápido y fácil. Sí. Y son procesos, en la vida todo es procesos, hasta el enamoramiento es un proceso, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo que yo comentaría respecto a eso. Se puede, es simplemente elegir tomar acción, que también es otra cosa que decías. En lugar de reaccionar, accionar con paciencia y con fe, ¿no? Adelante. Así es, Gil, muchísimas gracias. ¿Qué oportunidades de crecimiento económico ofrece el sector agrícola mexicano en el futuro y cómo pueden aprovecharse mejor? Pues mira, yo creo que siempre va a haber muchísimas oportunidades porque pues, si algo necesitamos en la vida es comer. Entonces, demanda de alimentos nunca va a faltar. Ahora, creo yo que todo esto que está pasando con respecto a las crisis que está habiendo en el campo, las crisis siempre generan oportunidades. Entonces, tú antes hablabas de alguien que quiere, cómo podemos invertir en el campo. Hoy en día, muchos agricultores, incluso grandes agricultores, o sea, no necesariamente tienen que ser chicos, están buscando la coinversión. Están buscando inversionistas que quieran llegar y poner su dinero con ellos para generar un beneficio. Entonces, ahí hay una parte en donde el inversionista que no tiene mucha idea del campo puede empezar con alguien que tiene mucha idea, con alguien que de alguna manera tiene un camino recorrido y sabe del negocio. Entonces, esa es una primera oportunidad en donde tú como inversionista pudieras comenzar a decir, ok, voy a invertir, claro que lleva riesgos, todos los negocios tienen Todo riesgos, negocio, ajá. pero es una muy buena oportunidad de donde puedes empezar porque te va a permitir conocer el tema del campo, ver cómo es, y eso, conforme tú te vas metiendo, pues vas aprendiendo, o sea, se aprende a nadar nadando, ¿no? La otra es que tú quieras invertir en el campo simplemente como externo, pues bueno, también lo puedes hacer, pero yo creo que si tu intención es meterte al tema del campo, esto que hablo de la coinversión es muy interesante porque la buscas mucho, pues porque también ha faltado apoyo. Entonces, es una buena manera. También he visto grandes ejemplos de personas que antes no eran agricultores y comenzaron a invertir desde el punto de vista de la comercialización, por ejemplo. O sea, esa parte que te decía que llegaron y hicieron el contacto en la parte de exportación y tienen una comercializadora y fueron juntando productores de espárrago, de brócoli, mucho en el Bajío, para luego exportarlo a Texas, ¿no? Entonces, porque pues ahí se van juntando, vamos a decir que los talentos de cada quien. Entonces tú tienes como que un campo de acción muy grande para ver en dónde quieres entrar y cómo puedes entrar. Creo que siempre va a haber demanda de alimento. Siempre, si tú tienes un producto de calidad, lo vas a colocar. Entonces yo te diría que las oportunidades son muy grandes. Y por último, México tiene una gran extensión de tipo de tierra, de climas, de cultivos. Diversidad de cultivos impresionante, ¿no? Y aunque haya zonas súper complicadas, que también la gente siempre se queja de eso, pero en las zonas más áridas hay grandes agricultores. Entonces, tenemos de todo. Creo que hay mucha oportunidad.
Hay mucha oportunidad y justo un área de oportunidad que se está explorando es justo estos pequeños productores, ¿no? Que tienen pequeños terrenos y que pueden empezar ahí a cultivar, ¿no? A lo mejor a veces no tienes el dinero para construir, tienes ahí el terreno baldío esperando algún día construir. Utiliza esa tierra, hazla productiva, ¿no? Y empieza a vender con calidad orgánica a lugares de mercadeo donde la gente va y busca justo estas cosechas, que justo también es un tema importante, Gil. Creo que el mercado mexicano, su área de oportunidad más grande es que el propio consumidor demande calidad orgánica en los alimentos, porque luego los productores están muy estigmatizados a tener que exportar toda su producción y entonces me hago orgánico porque tengo que exportar. No lo hago porque ya hay una necesidad requerida de la demanda. Entonces yo creo que aquí hay otro factor que es importante, que la gente, el consumidor que somos nosotros mismos, empezar a exigir esa calidad de alimento, esa calidad orgánica. Y eso obviamente pues le va a dar más área de oportunidad a esos agricultores que no tienen extensiones enormes de tierra, pero que sí generan costos, más bien, cosechas de calidad orgánica y de calidad nutricional, pues obviamente nosotros estaremos dispuestos a pagar por un consumo de mayor calidad sin tema, y eso se convierte en una cadenita de retorno de inversión, ¿no? Hay un tema aquí bien importante. Tú acabas de hablar de el agricultor de repente se quiere volver orgánico porque es como puede exportar. Entonces lo ve desde el lado de la carencia, ¿no? Lo ve como desde el lado de, chin, si no hago esto no voy a vender. Y yo los invitaría a que, más bien te diría, ¿cuáles son, como tú bien dices, mientras más bueno es tu producto, tiene más volumen, más fruto, más calidad, más azúcar, más todo, dependiendo del fruto, mejor te lo pagan. Sí. Te lo van a pagar mucho más caro y va a haber mercado, te lo van a pagar. Entonces yo más bien invitaría a que es algo que no se ha mencionado, algo que hace las micorrizas Supra y el paquete biotecnológico es justamente generar un mucho mejor fruto, mucho más cantidad y mucho más calidad en el fruto, en tamaño, en sabor, en todo eso. Pues obviamente vas a ganar más dinero, ¿no? Entonces, creo que también ahí es esa parte de, ok, voy a invertir y me va a generar mejor fruto, te lo van a pagar mejor. Eso sin duda, ¿no? Entonces, quería comentar eso porque creo que es importante que se ponga en la mesa porque se olvida, como que de repente piensan que eso no puede ser. Sí, ¿no? Y la verdad es que sí hay una demanda importante de personas que ya nos gusta consumir orgánico y que nos gusta consumir con mayor calidad, porque sabemos que lo que le invertimos a nuestra nutrición se va a ver reflejado en nuestra salud física, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es interesante que es el área de oportunidad que sigue, yo creo que en México, Gil, generar esta conciencia de por qué solamente lo bueno y de calidad se exporta, por qué no se queda en el mercado nacional, y eso se los dejo ahí en el aire para que lo tomen, y las personas que tienen iniciativa en el sector agrícola, pues busquen esas áreas de oportunidad para crecer la economía en México a través de producciones de calidad y que no se nos quede aquí nada más lo que el mercado internacional rechazó. Justo pasaría a la última pregunta. ¿Nos puedes platicar sobre alguna historia de éxito en cuanto a agricultores que han logrado superar desafíos económicos y prosperar en sus negocios? Yo creo que hay muchos ejemplos, pero yo hablaría de mis paisanos de Sonora, de mis paisanos de Hermosillo, porque yo pongo este ejemplo, ¿no? Mi papá era agricultor y yo cuando yo tenía 14 años yo iba con mi papá al campo y etcétera, y tenía yo muchos amigos que tenían sus papás tierras, ¿no? Y ahora, pues muchos de ellos son ahora los que llevan las tierras, pero el ejemplo es, en aquel tiempo, vamos a decirlo así, eran agricultores y tal vez voy a poner un ejemplo, tenían 500 hectáreas de tierra. Hoy en día algunos de ellos tienen 7,000 hectáreas. Y eso no es otra cosa que el haber sido exitosos, el ir creciendo, el ir arriesgándose, comprando más campos, crecer en el negocio, en la industria. Y muchos se quedaron sin tierra, ¿eh? O sea, así como hablo de los que tuvieron mucho éxito, digamos que el mapa cambió completamente. O tengo otros grandes amigos que quiero muchísimo, que son prácticamente familia,
que, al menos en cómo los quiero, que antes eran ferreteros, ¿sabes? Y ahora son de los principales agricultores de vid, no nomás en el estado, sino en el país, incluso tienen en Estados Unidos, ¿no? Y han ido buscando y han ido avanzando, al igual que ellos otros, en el tema de la uva en cuanto a los ciclos, ¿no? Ellos saben que depende de dónde la van cosechando, unas la tienen en Sonora, otras la tienen por vamos a decir así, por Jalisco, si fuera, otros incluso han comprado viñedos en Chile, como para ir teniendo, y han ido creciendo incluso en comercialización, se han vuelto en comercializadores, en donde comercializan su uva, pero también la de otros, en mercados en Estados Unidos, en mercados también domésticos, también en México. Entonces, creo que esos son grandes ejemplos de retos de crecimiento, y tengo el caso de conocidos donde empezaron a trabajar en un campo. Y hoy en día, en Hermosillo es muy sonado el caso de una persona que igual hoy es de los más grandes agricultores de Hermosillo, de los grandes, y él empezó trabajando literalmente un campo, ¿no? Entonces, creo que historias de éxito hay muchas. Me quedo con las de mi tierra porque soy uno de los que más conozco, pero bueno, he visto historias ahí en Jalisco también, con esos amigos que cultivan higo que me caen también, ¿no? Y también agaveros, con todo el tema del tequila, y berries, bueno, muchísimo, y creo que en general hay muchas historias de éxito. Creo que el campo es sin duda un sector que tiene para darte muchísimo, y pienso yo que si tú tratas bien a tu tierra y a tus cultivos, la tierra se va a encargar de darte más. Es un poquito lo que yo pienso. Así es, Gil. Y sí, la verdad es que allá en tu tierra, en el norte, la verdad es que yo admiro mucho cómo llevan la agricultura, esa visión agroempresaria que tienen, de verdad es admirable, y son gente que siempre va echada para adelante, ¿no? O sea, y que cuando tienen un problema, tienen problemas de agua, tienen un montón de problemas, pero no se quedan, y eso es lo que los hace diferentes, yo creo, a la gente del norte, que justo no se quedan con lo que ya están acostumbrados a hacer. A veces les cuesta adaptar nuevas tecnologías, sin embargo siempre hay esa pequeña chispa de apertura, y eso es lo que marca la diferencia con productores, como tú dices, ¿no? De allá de tu tierra, en el norte. Y pues bueno, vamos a pasar a cosas como un poquito ya más personales, Gil, pero antes de pasar a esas preguntas, yo terminaría esta fase de tema como los costos de cosecha, y es la innovación guiada por pequeños agricultores, adaptada a circunstancias locales y sustentables para la economía y el ambiente, será necesaria para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro. Frase de Bill Gates. Y bueno, pues es una frase, la verdad es que bastante simbólica y significativa para el tema que estamos hablando. Ahorita un pequeño grupo de productores que le apuesta a la sustentabilidad puede marcar la diferencia en el futuro de la economía agrícola, ¿no? Sin duda. Y la visión agroempresaria. Y bueno, pues vamos a pasar a conocerte, vamos a ver quién es nuestro ahora sí, nuestro invitado de honor, o algún libro o película que recomiendes, Gil, que haya servido para tu vida. Mira, y esta es más reciente, pero sin duda alguna pienso yo que la película de 7 años en el Tíbet es una película que te da mucho mensaje, porque de alguna forma te hace ver cómo tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Cómo la vida te va poniendo las cosas de tal forma que tú vayas tomando tu camino, y va a depender qué tan necio eres, en el buen sentido de que no quieras ver, pero te va a poner las cosas hasta que las quieras ver. Y te puedes morir sin querer verlas, o puedes disfrutar la lección y el aprendizaje y gozar la vida desde otro lugar una vez que las aprendiste. Pero te dice mucho cómo eso que tú tanto quieres está para ti ahí, pero va a ser en tiempos perfectos, ¿sabes? Y esos tiempos perfectos tienen que ver con tu aprendizaje, con la toma de la lección. Y creo yo que tiene mucho que ver, no lo había pensado, pero ahorita me está cayendo el 20, con todo esto que hablamos en la agricultura, justamente de los cambios climáticos, etcétera, etcétera. Pues bueno, esa película la recomiendo mucho, creo que tiene mucho mensaje. La vamos a ver y a ver qué tanta conciencia nos va a dar. Es de Brad Pitt. Bueno, no me encanta Brad Pitt, pero no importa. No, bueno, lo digo para que lo sepas. Para el foro femenino que sí le gusta el Brad Pitt. Sí, la verdad es que tiene mucho mensaje, vale mucho la pena.
Padrísimo, padrísimo. ¿Cuál es tu filosofía de vida, Gil? Escúchate y ve por tus sueños. Padrísimo, padrísimo. Creo que más importante es saber escucharnos, ¿no? Cuando nos aprendemos a escuchar, ya sabemos qué queremos y hacia dónde vamos. No vas a fallar. Así es. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, Gil? Persevera. Ok. Insistir y nunca desistir. Persevera. Perfecto. ¿Qué consejo le darías a los nuevos agroempresarios como tú, Gil? Que tienen la gran ventaja de que están en un juego nuevo, que aprovechen el río revuelto, que hay una gran oportunidad ahí, hay un gran caldo de cultivo. Entonces, eso le diría, o sea, que tienen la gran ventaja de entrar nuevos y frescos al juego, ¿no? Entonces, Sí. Creo que vienen a dejar un legado bastante importante y yo creo que con esa mentalidad es como ponerse esa como nueva armadura en donde son los que van a marcar la pauta de cómo se tiene que hacer sí la agricultura. Y el campo tiene otra cosa ahí, que es un proceso, o sea, es como, no, ya sembré la semilla y ya mañana tengo, es un proceso, el ciclo de cultivo es un proceso, entonces es como, ¿sabes? Va de la mano con todo este tema de los aprendizajes y lecciones de vida. Así es. Pues muchísimas gracias, Gil. El día de hoy les agradecemos. Si les gustó nuestro podcast, por favor, compártanlo. Para generar un cambio de conciencia, necesitamos llegar a más personas. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Y no lo hablamos desde la necesidad de carencia, creo que me vi así, ¿verdad? Pero creo que tenemos que llegar a más conciencia y desde el libre albedrío elegir diferente, Gil. Y justo aquí es en donde, si les gustan nuestras redes sociales, síganlas, compartan. Los invito a que nos sigan. Y muchísimas gracias. Con esto finalizamos el podcast número 8, Ecología de la Conciencia, plantando conciencia a costos que cosechan resultados. Muchísimas gracias, Gil. Bonita tarde. Gracias por su tiempo, comunidad. Nos vemos en el podcast número 9.